¿Por qué es que los elegidos por Dios a menudo luchan financieramente? Si realmente son llamados por Él, ¿no deberían ser bendecidos con abundancia? Sin embargo, muchos creyentes fieles se encuentran enfrentando dificultades, incertidumbre y falta financiera. ¿Es una señal de castigo divino? ¿O podría ser algo mucho más profundo, una prueba, una lección o incluso una preparación para algo mayor? La verdad es que la Biblia revela razones poderosas por las cuales la gente de Dios pasa por las luchas financieras. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la forma en que ve tu situación. Muchas personas nunca se dan cuenta de por qué están siendo probados. Se quejan, o incluso se alejan de Dios. Pero hoy, vamos a exponer las verdades espirituales detrás de las dificultades financieras y cómo Dios está usando estos desafíos para dar forma a su destino. Si alguna vez has sentido que sus oraciones por el avance financiero no tienen respuesta, quede conmigo hasta el final. Lo que aprenderá hoy podría ser la clave que falta para desbloquear su fe y superar esta temporada de lucha. Y antes de comenzar, quiero que comparta los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una dificultad financiera que te hizo interrogar a Dios? Tu historia podría ayudar a alguien más a pasar por la misma batalla. Ahora vamos a sumergirnos en las razones reales por las cuales Dios permite que sus elegidos experimenten luchas financieras, de comenzar con la verdad más incomprendida de todas. Las dificultades de la vida a menudo hacen que las personas cuestionen su fe. ¿Por qué estoy sufriendo si sigo a Dios? Pero la Biblia enseña que los juicios no son castigos, son herramientas divinas para el refinamiento. Al igual que el oro se purifica a través del fuego, Dios permite dificultades para dar forma a sus elegidos. Proverbios 17:3 dice: La olla de refinación es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Las luchas exponen las debilidades, eliminan el orgullo y profundizan la fe. Imagine un herrero que golpea el metal. Sin fuego y presión, el metal permanece frágil y débil. Del mismo modo, sin pruebas, la fe de un creyente sigue siendo superficial, incapaz de resistir las tormentas de la vida. En la Biblia, vemos que el pueblo de Dios sufrió pruebas antes de recibir sus bendiciones. Joseph fue traicionado y esclavizado antes de convertirse en el segundo al mando de Egipto. Moisés vivió en el exilio antes de llevar a Israel a la libertad. Job perdió todo antes de recibir bendiciones dobles. Estos hombres no estaban siendo castigados, estaban siendo preparados. Su sufrimiento tenía un propósito: fortalecer su dependencia de Dios. Cuando las dificultades atacan, en lugar de preguntar, ¿por qué yo?, pregunte, ¿para qué me está preparando Dios? Romanos 5:3-4 nos recuerda: el sufrimiento produce perseverancia, carácter y personaje, esperanza. Cada juicio es una lección, una prueba de fe diseñada para llevar a los creyentes más cercanos al plan de Dios. Dios no es indiferente al sufrimiento. Él ve cada lágrima, escucha todas las oraciones y camina junto a su pueblo a través de todas las dificultades. Cuando los israelitas deambularon por el desierto, Dios proporcionó maná diario, Éxodo 16:35, enseñándoles a confiar en su provisión. Del mismo modo, Jesús mismo soportó la tentación y el sufrimiento, pero Él permaneció fiel. Sí, incluso Cristo enfrentó pruebas, ¿cuánto más sus seguidores? Hebreos 12:6 dice: Para el Señor disciplina a los que ama. Las dificultades son una señal de que Dios está trabajando activamente en la vida de alguien. En lugar de resistir las pruebas, abrázalas como parte del proceso divino de crecimiento y transformación. Considere una arcilla de moldeo de alfarero. Aplica presión, remodelado e incluso rompe piezas para crear algo hermoso. Del mismo modo, Dios da forma a su pueblo a través de pruebas. Si la arcilla se resistiera, nunca se convertiría en una obra maestra. Isaías 64:8 dice: Somos la arcilla, tú eres el alfarero. Todos somos el trabajo de tu mano. En lugar de ver dificultades como castigo divino,
Reconozca como prueba de que Dios está moldeando algo más grande. Cada dificultad es un golpe, de cincel en manos del escultor divino, dando forma a los creyentes a los buques de honor. Y así, las pruebas no son el enemigo. Son peldaños hacia la madurez espiritual y el propósito divino. Cuando surgen dificultades, no están destinadas a destruir, sino para refinar. Son recordatorios de que Dios está profundamente invertido en el desarrollo espiritual de su pueblo. Como los creyentes navegan por las dificultades de la vida, deben recordar: el fuego puede ser doloroso, pero es necesario brillar. Ahora, si las pruebas refinan la fe, ¿qué pasa con su propósito más profundo? Exploremos cómo las dificultades sirven como preparación para algo más grande. Muchas veces, la gente supone que las dificultades son una señal de ausencia de Dios, pero la Biblia muestra constantemente lo opuesto. Aquellos a quien Dios llama a grandes misiones, a menudo soporta temporadas de pruebas intensas. Antes de que Joseph gobernara Egipto, fue traicionado y esclavizado. Antes de que Moisés liderara a Israel, pasó años en el desierto. Antes de que Job recibiera la restauración, perdió todo. Su sufrimiento no fue aleatorio, fue preparación. Santiago 1:2-4 nos dice: considérelo pura alegría cuando enfrenta pruebas, porque las pruebas de su fe producen perseverancia. Dios permite que las dificultades dan forma, equipen y fortalezcan a sus elegidos por algo más grande. El viaje de Joseph es un poderoso ejemplo. Vendido como esclavitud, acusado falsamente y encarcelado, podría haber cedido a la desesperación. Pero él permaneció fiel. Al final, su sufrimiento lo colocó en una posición de poder, donde salvó a toda una nación. Génesis 50:20. Lo que parecía que los contratiempos eran en realidad pasos hacia su propósito divino. Del mismo modo, Moisés vivió en el exilio durante 40 años antes de llevar a Israel fuera de Egipto. Esa vez en el desierto no se desperdició, lo preparó para la responsabilidad por delante. El tiempo de Dios es perfecto, y lo que parece demora es a menudo una preparación divina. Cuando llegan las pruebas, es fácil concentrarse en el dolor y olvidar el propósito. Pero Dios nunca pierde el sufrimiento. Cada lucha tiene una lección, y cada revés puede ser una configuración para algo mayor. David enfrentó leones y osos antes de enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17, 34-37. Esas batallas anteriores fortalecieron su coraje y fe. Jesús mismo pasó 40 días ayunando en el desierto antes de comenzar su ministerio. Mateo 4, 1-11. Si el Hijo de Dios tuvo que soportar las pruebas antes de cumplir su misión, ¿cuánto más sus seguidores? La fe no está construida con comodidad, sino en dificultad. Las dificultades que enfrentan los creyentes hoy en día pueden ser lo que los prepara para sus futuras llamadas. Los juicios enseñan resistencia, humildad y dependencia de Dios. Dan forma al carácter y revelan quién es realmente una persona. 1 Pedro 5:10 asegura: después de haber sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia lo restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Lo que parece un desglose es a menudo el comienzo de un avance. Entonces, cuando llegan las dificultades, en lugar de preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto?, pregunte, ¿para qué me está preparando Dios? Hay un propósito detrás de cada prueba. La pregunta es, ¿confiarás en que Dios está trabajando detrás de escena? Ahora, si las pruebas nos preparan, ¿cómo debemos responder? Exploremos por qué confiar en Dios, no la riqueza o las cosas materiales, es clave para superar las luchas financieras. Uno de los mayores conceptos erróneos que la gente tiene sobre Dios es que se complace en su sufrimiento. Eso está lejos de la verdad. La Biblia nos dice que Dios es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Pero al igual que cualquier padre, Él sabe que el verdadero crecimiento a menudo viene a través de la lucha. Proverbios 3, 5, 6 aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propio entendimiento. Muchas veces, las personas confían en trabajos, ahorros o esfuerzos personales para la seguridad, olvidando que todo proviene de Dios. Las luchas que enfrentan no están destinadas a dañarlos, sino a enseñarles a confiar solo en Él. Los israelitas en el desierto son un ejemplo perfecto. Después de ser liberados de Egipto, constantemente se preocuparon por la comida y el agua, incluso después de presenciar milagros. Pero Dios proporcionó maná todos los días, no el suministro de una semana, lo suficiente para cada día. Éxodo 6:4. ¿Por qué? Porque quería que confiaran en Él, no en disposiciones almacenadas. El mismo principio se aplica hoy. Dios no está en contra de la estabilidad financiera, pero quiere que su pueblo recuerde que Él es su verdadero proveedor. Mateo 6:26 nos recuerda: Mira las aves del aire. No sembran ni cosechan, pero tu Padre Celestial los alimenta. Si Dios se preocupa por los pájaros, ¿cuánto más para su pueblo? La riqueza en sí no es malvada, pero confiar en ella sobre Dios es peligrosa. Muchos caen en la trampa de creer que el dinero garantiza la seguridad. Sin embargo, las riquezas pueden desaparecer durante la noche. Job fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, pero perdió todo en un solo día. Job 1:13-19. Aún así declaró: El Señor dio y el Señor se ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su fe no dependía de su riqueza. En lugar de preocuparse por la pérdida financiera, los creyentes deben centrarse en profundizar su confianza en Dios. La verdadera seguridad no está en posesiones materiales, sino en las promesas inmutables del Señor. Jesús mismo advirtió sobre los peligros de confiar demasiado en las cosas materiales. En Mateo 19:24 dijo: Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para que un hombre rico ingrese al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza puede crear la ilusión de la autosuficiencia, hacer que las personas crean que no necesitan a Dios. Pero las dificultades financieras a menudo devuelven a las personas de rodillas, recordándoles su dependencia de Él. La pregunta es: ¿confiarán en Dios incluso cuando las cosas parezcan inciertas? Isaías 41:10 tranquiliza: No temas, porque estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Entonces, Dios no disfruta del sufrimiento de su pueblo, pero usa cada desafío para acercarlos a Él. Cuando los creyentes cambian su confianza de las cosas materiales a Dios, descubren una paz que no puede comprar ninguna cantidad de dinero. Pero si las dificultades financieras son una prueba de fe, ¿cómo da forma a la relación de un creyente con Dios? Exploremos el papel de las luchas financieras como una prueba de fe. El dinero es una fuerza poderosa. Puede acercar a las personas a Dios o alejarlas. Es por eso que las luchas financieras son a menudo una de las pruebas de fe más reveladoras. Cuando los recursos son escasos, las personas se ven obligadas a examinar en lo que realmente confían. ¿Confían en la provisión de Dios o entran en pánico y buscan seguridad en las cosas materiales? Jesús dejó en claro en Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos maestros. No puedes servir tanto a Dios como al dinero. Las dificultades exponen si el dinero se ha convertido en un ídolo, controlando los pensamientos y decisiones más que la fe en Dios. La Biblia contiene innumerables advertencias sobre la riqueza que se convierte en una distracción espiritual. En Lucas 12:16-21, Jesús le dijo a la parábola de un hombre rico que almacenó tesoros para sí mismo, creyendo que estaba seguro. Pero esa misma noche, su vida fue tomada, demostrando que las riquezas terrenales no tienen valor eterno. La verdadera riqueza no se mide por las cuentas bancarias, sino por la fe y la confianza en Dios. Abraham era rico, pero estaba dispuesto a dejar todo atrás cuando Dios lo llamó. Génesis 12:1-4. Su fe no estaba en sus posesiones, sino en la que las proporcionó. Esa es la actitud que los creyentes deben adoptar cuando enfrentan dificultades financieras. Algunos pueden preguntarse: si Dios me ama, ¿por qué me permite luchar financieramente?
La respuesta radica en el refinamiento. Así como el fuego se purifica por el fuego, la fe se purifica a través de pruebas. 1 Pedro 1, 6, 7 dice: Te has afligido por varios juicios, de modo que la autenticidad probada de tu fe, más preciosa que el oro, puede dar lugar a elogios y gloria ante la revelación de Jesucristo. Las dificultades obligan a los creyentes a confiar completamente en Dios, no solo en palabras, sino en acción. Cuando el dinero es apretado, todavía dije, cuando los billetes se acumulan, ¿todavía ponen a Dios primero? Estos son los momentos que definen la verdadera fe. La historia de Job es uno de los ejemplos más poderosos de fe que se está probando a través de la pérdida. Fue despojado de todo, su riqueza, familia y salud. Sin embargo, se negó a maldecir a Dios. En cambio, declaró: aunque me mata, confiaré en él. Job 13:15. Ese es el tipo de fe inquebrantable que las pruebas están destinadas a producir. Las luchas financieras no están destinadas a romper los creyentes, sino enseñarles resistencia y confianza absoluta en el momento de Dios. Filipenses 4:19 asegura: y mi Dios proporcionará todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Si Dios promete la provisión, entonces la fe debe permanecer inquebrantable, incluso en tiempos difíciles. La fe que nunca se prueba no puede crecer. Cuando los creyentes adoptan las luchas financieras como una oportunidad para profundizar su dependencia de Dios, cambian su enfoque de la riqueza terrenal a los tesoros eternos. En lugar de preguntar, ¿por qué estoy sufriendo?, deberían preguntar, ¿qué me está enseñando Dios? Pero las luchas financieras no se tratan solo de crecimiento personal, sino que también hay una batalla espiritual en juego. Exploremos ahora la realidad de la guerra espiritual y cómo afecta las luchas financieras. Muchos creyentes suponen que las luchas financieras son desafíos puramente físicos. Se impiden por recesiones económicas, pérdida de empleo o malas decisiones. Pero la Biblia revela una verdad más profunda. Las luchas financieras también pueden ser el resultado de la guerra espiritual. El enemigo busca debilitar la fe, inculcar el miedo y distraer al pueblo de Dios de su verdadero propósito. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Las batallas de la vida, incluidas las dificultades financieras, no siempre son lo que parecen. Satanás ha usado dinero durante mucho tiempo como herramienta para manipular a las personas. En Mateo 4, 8-10, tentó a Jesús ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero Jesús se resistió, demostrando que la riqueza material no tiene sentido en comparación con la obediencia a Dios. Lamentablemente, muchos hoy caen en las trampas del enemigo. Algunos comprometen su fe para el beneficio financiero, mientras que otros se vuelven amargos hacia Dios cuando las finanzas se secan. Pero el mayor miedo de Satanás es un creyente que sigue siendo fiel a pesar de las pruebas. Job fue atacado no por el pecado, sino por su fidelidad. El enemigo tomó su riqueza, salud y familia, pero Job se negó a maldecir a Dios. Job 1, 6-22. El diablo sabe que la presión financiera puede llevar a las personas a tomar decisiones desesperadas. Muchos abandonan su fe, buscan atajos poco éticos o se esclavizan a la deuda. Proverbios 22:7 advierte: el prestatario es esclavo del prestamista. El enemigo quiere que los creyentes atrapados en ciclos de lucha financiera, temiendo mañana en lugar de confiar en Dios. Es por eso que la oración y el discernimiento espiritual son armas cruciales para superar las dificultades financieras. Los problemas de dinero no se tratan solo de dinero, sino que se tratan de fe, confianza y obediencia a los principios de Dios. Jesús enseñó que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. 1 Timoteo 6:10. Observe que no dijo que el dinero en sí sea malvado, pero la obsesión con él. El enemigo usa luchas financieras para hacer que los creyentes cuestionen la bondad de Dios, tentándolos a preocuparse en lugar de confiar. Pero Mateo 6:33 da una solución poderosa.
Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te agregarán. Las luchas financieras deberían llevar a los creyentes más cerca de Dios, no más lejos de Él. Es por eso que la oración, el ayuno y la guerra espiritual son esenciales para superar los ataques financieros. Si las luchas financieras son una forma de guerra espiritual, ¿cómo deberían responder los creyentes? Con fe, no miedo. Efesios 6:13 instruye: ponga la armadura completa de Dios, de modo que cuando llegue el día del mal, puedas mantenerte firme. Confiar en las promesas de Dios, rechazar el miedo y mantenerse fiel en dar y obediencia son clave para la victoria. Pero, ¿cómo pueden los creyentes tomar medidas prácticas para fortalecer su fe durante las dificultades financieras? Exploremos lo que se debe hacer en respuesta a estas pruebas. Sabiendo que las luchas financieras no son solo desafíos físicos, sino también pruebas espirituales, la pregunta sigue siendo: ¿cómo deberían responder los creyentes? La Biblia ofrece una guía clara. En primer lugar, la fe debe permanecer firme. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que incluso en tiempos de escasez, los creyentes deben resistir el miedo y la confianza en la provisión de Dios. Cuando la viuda de Zarefat se enfrentó al hambre, obedeció la instrucción de Dios a través de Elijah, usando su último poco de harina y aceite para hacer pan para el profeta. Debido a su fe, sus recursos nunca se agotaron. Primera Reyes 17:8-16. La fe activa la provisión divina. En segundo lugar, no dejes que el dinero se convierta en un ídolo. Jesús advirtió en Mateo 6:24: no puedes servir a Dios y al dinero. Las luchas financieras pueden tentar a las personas a priorizar la supervivencia sobre la obediencia, lo que lleva a los negocios deshonestos, retiene los diezmos o tome decisiones basadas en el miedo en lugar de la fe. Pero Proverbios 3:9-10 promesas: honra al Señor con tu riqueza, con las primeras frutas de todos tus cultivos. Entonces tus graneros se llenarán para desbordarse. Dar es una prueba de fe. Aquellos que confían en Dios con sus finanzas experimentarán su provisión de manera que desafíen la lógica. Tercero, busca la sabiduría y la orientación de Dios. Muchas luchas financieras empeoran por la pobre administración. La Biblia está llena de principios sobre la gestión financiera sabia. Para evitar la deuda, Proverbios 22:7. Trabajar diligentemente, Proverbios 10:4. Y planificar el futuro, Lucas 14:28. Buscar sabiduría a través de la oración y las Escrituras permite a los creyentes tomar decisiones que se alinean con el plan de Dios en lugar de depender de la comprensión humana. Santiago 1:5 asegura: si alguno de ustedes carece de sabiduría, que le pida a Dios, que da generosamente a todos sin reproche. Cuarto, ayude a otros a pesar de sus propias luchas. Uno de los actos de fe más poderosos es dar incluso en falta. La viuda en Marcos 12:41-44 dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, pero Jesús dijo que su ofrenda era mayor que todas las demás porque dio desde su corazón. Ayudar a otros necesitados, incluso cuando lucha, alinea a los creyentes con la economía de Dios, donde la generosidad conduce a una mayor provisión. Lucas 6:38 confirma: dar, y se lo darán. Una buena medida, presionada hacia abajo, sacudidas y corriendo, se vertirá en su regazo. Finalmente, acéptelo más a Dios. Cada juicio, incluidas las dificultades financieras, es una oportunidad para profundizar la intimidad con Él. Jesús dijo en Juan 16:33: en este mundo tendrás problemas, pero ten en cuenta, he superado el mundo. La oración, el ayuno y la adoración cambian el enfoque del problema al proveedor. Pablo escribió desde la prisión, enfrentando dificultades, pero declaró: he aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. La verdadera libertad financiera no se trata de riqueza, se trata de una fe inquebrantable en Dios como la fuente definitiva.
Las dificultades no son signos de abandono, sino oportunidades divinas de crecimiento, confianza y transformación. La pregunta es, ¿dejarás que las pruebas fortalezcan tu fe o robes tu paz? Ahora que hemos explorado las razones bíblicas detrás de las luchas financieras, concluyamos entendiendo cómo estos desafíos encajan en el plan mayor de Dios. Las luchas financieras no son una señal del abandono de Dios, son una prueba, una preparación y a veces incluso una batalla espiritual. La verdadera pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Permitirá que las pruebas debiliten su fe o se mantendrá firme y confiará en la provisión de Dios? Recuerde, los elegidos de Dios a menudo pasan por dificultades para no ser destruidos, sino para ser refinados. El fuego de los juicios fortalece la fe, enseña dependencia de Dios y prepara a los creyentes para un mayor propósito. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has enfrentado una lucha financiera que probó tu fe? ¿Qué lecciones te enseñó Dios a través de eso? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su testimonio podría inspirar a alguien que pase por una batalla similar. Si este video ha hablado con su corazón, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras próximas enseñanzas. Su apoyo ayuda a difundir el mensaje de Dios y traer esperanza a los demás. Y antes de ir, vea este próximo video que revelará otra poderosa verdad bíblica. Podría ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Dios te bendiga y te veré en el siguiente mensaje. Soy Marco.